Hoy la palabra se llama hermanito Hulk. ¿Sí conoce esos hermanitos? Los hermanitos Hulk. ¿Qué es un hermanito Hulk? Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hulk es un personaje que se inventó la industria del cine, dando una analogía de cuando a una persona natural, a una persona así como usted o como yo, nos controla la ira, perdemos nuestros sentidos, perdemos la conciencia. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una serie, una película de Hulk, y este hombre cuando pierde los estribos, ¿qué hace? Se irrita y empieza el proceso del cambio. Es tan tremendo que empieza a golpear las cosas. Es tan tremendo que su aspecto físico, mírelo, de ser, puede ser cualquiera, de ser el pastor de la congregación, se convierte en un hombre verde, grande, venoso, siendo aún un salmista, siendo el esposo de la casa, aún siendo la esposa de la casa o los hijos. En el momento de airarse, pierden el control de los estribos. Se vuelve una persona iracunda. ¿De dónde sale y qué crees? Que una persona se llama sedicia, viene y mata a otra persona a punta de golpes, o las personas allá afuera, no aquí en la iglesia, andan en sus carros con una macheta o andan en sus carros con un bate esperando convertirse en personas, dígale al que tiene al lado, sin conciencia. No saben qué es el bien, no saben qué es el mal, simplemente dejan que la carne, haga así conmigo, que esta carne tome el control de nuestras vidas. Por eso, si usted es el hermanito Hulk, porque la palabra es para usted y para mí, vamos, el propósito del mensaje del día de hoy es comprender por qué nos airamos, cómo tratar la ira y cómo podemos cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Yo necesito cambiar también, amado hermano, demasiado. Por eso el mensaje del día de hoy se llama hermanito Hulk. Te pregunto, ¿conoces algún hermanito Hulk? Quiero que empecemos y vayamos a Gálatas capítulo 5 versículo 16, por favor. Gálatas 5, 16. Y dígame amén cuando lo tengas. ¿Cuál es el título de esa perícopa? Amén, hermanitos. El fruto del Espíritu y las obras de la carne. ¿Cuántos anhelan vivir en el Espíritu? Todos, ¿cierto? Mira el consejo que nos da la palabra. En esta mañana leemos: cierra tus ojos, dile: Espíritu Santo, habla mi corazón. Tú conoces la necesidad, tú conoces aquella petición que hay en mi vida, Señor. Y tal vez si te airas fácilmente o eres aquel hermanito Hulk, dile: Señor, habla mi corazón, convénceme tú, Padre, para que yo pueda cambiar. Dame esa estrategia para poder ser una persona mansa y humilde de corazón, como lo eres tú, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo aquí está hablando de dos tipos de personas. Está hablando de una persona espiritual y me está hablando de una persona carnal. Y para que entendamos el concepto del día de hoy, está hablando del hermanito cristiano, que es una bendición, humilde, manso. Y está hablando del hermanito Hulk, del que deja que su carne tome el control. Entonces quiero empezar a definir qué es la ira. La ira es cuando nuestra carne toma el control de nuestros sentidos. Y como Hulk perdemos la conciencia. Dejamos que la carne obre.
Si usted se da cuenta, el título se llama Las obras de la carne. Esta carne se deleita en varios tipos de cosas. Aquí están. Mira, versículo 19, mire, la carne se deleita con el adulterio. Versículo 19, con la fornicación, con la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Pero aquí yo lo subrayé, con las iras. Dígale con el que tiene al lado, iras. Qué tremendo. Y hoy quiero centrarme en la ira, porque si usted se da cuenta, está ubicado al lado de ¿quiénes? De los celosos, de los que se la pasan peleando, aún de los hechiceros. ¿Sabía, amado hermano, que la ira no va a entrar al cielo? ¿Sabía usted? ¿Sabía que el iracundo no va a poder entrar al cielo? Por eso te pregunto, ¿acaso tú eres el iracundo? Cuando tú ves Romanos, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 8, en el versículo 5, dice que el que está en la carne solo habla cosas carnales, pero el que está en el espíritu solo habla cosas espirituales. Y yo te pregunto, en esta mañana, ¿con quién estás caminando? ¿Con el carnal o con el espiritual? Y te la aplico de la misma manera. ¿Estás caminando con los iracundos? ¿Estás caminando con los idólatras, con los hechiceros? Porque cuando uno camina con alguien, ¿qué pasa? Se impregna de ese tipo de cosas. Yo en este momento tengo aceite en mis manos y gloria al Señor, Dios me permitió por su gracia orar por los ministros de alabanza esta mañana. Si usted le mira a sus manos, en este momento ellos que van a tener aceite, ¿cierto? Porque el aceite se impregna. Pero ¿qué tal yo no hubiera orado con aceite, sino con aguas sucias y malolientes? ¿Qué crees que estarían oliendo las manos de los ministros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa cuando tú te la pasas con un carnal y solo habla groserías? Al principio el espiritual se va a disgustar, pero ¿sabes qué empieza a pasar con el tiempo? Le parece gracioso lo que ellos están diciendo. Cuando pasas mucho más tiempo con el carnal, tú empiezas a pensar como el carnal, empiezas a vivir como un carnal. Por eso, amado hermano, estamos en este mundo, pero dice Juan 17, no pertenecemos a él. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que convivir con gente carnal. Usted tiene que trabajar, atender con gente carnal. Pero eso no quiere decir que usted sea igual a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos diferentes. Mira el que tiene al lado y dígale, usted es diferente. ¿En qué somos diferentes? No hablamos palabras odeces, no hacemos chistes de doble sentido, no mentimos. ¿Cuántos dicen amén? Andamos en verdad, aún nos vestimos como testimonio. Usted y yo somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces en los sectores donde Dios nos lleva a hacer luz, resultamos es que contaminándonos y hablando como si no hubiésemos sido ungidos, obrando como si no tuviéramos aceite, siendo personas común y corriente. Este no es un mensaje para que usted diga yo soy un superhumano, no, pero tú eres la luz de este mundo. Dice Romanos 15:13, tú eres la esperanza de este mundo. Las personas necesitan esperanza y está en ti por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí está diciendo, les está hablando a los Gálatas y les está diciendo, aún en esta iglesia hay iras. Por eso el Señor hablaba a mi corazón. Y sabes que la palabra empezó por mí. La semana pasada, con tanta responsabilidad que teníamos en la congregación, el cumpleaños, la gente, ¿sabe qué pasó? Yo estaba sensible. Y yo no sé si conoces a ese tipo de personas que se llaman los volcancitos. Se estallan con cualquier cosa. Yo estaba más sensible, hermano. No quería que nadie me hablara. Pude llegar a estar hasta irritado. Y ustedes ven un pastor joven, lo más de bonito, pero en la casa probablemente era todo dígale al que tiene al lado, un Hulk, en proceso de convertirme en un Hulk. Por eso esta palabra primeramente es para mí. Dilo conmigo, menos carne. Dígalo conmigo, menos carne, más espíritu.
Menos ira, más espíritu. ¿Acaso no conoces a aquellos pastores, salmistas, ministros que son tremendo testimonio, apasionados por el servicio? Pero ¿cómo es posible que de una sola boca salgan dos tipos de agua? Una agua dulce y una agua amarga. Amado hermano, es muy fácil conocer a una persona espiritual y a una persona carnal. Mira, si es fácil que se aire. Conozco muchos ministros de Dios, usados y respaldados por Dios, pero aún tienen una pequeña fisura en su gran armadura. ¿Sabes cómo se llama? La ira, las contiendas. Y hoy te quiero enseñar un gran principio para que lo entiendas. Cuando tú entiendes los principios bíblicos, la palabra me enseña que la misma palabra es la que nos hace libres, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso quiero enseñarte un principio para poder salir de la ira y de la contienda, porque sí que tenemos un mal carácter. ¿Cuántos dicen amén? Nos cuesta. Todos los días de nuestra vida vamos a luchar con esta carne, porque el Señor nos hizo personas de carne, ¿cierto? Con alma y con espíritu. Usted y yo seguimos siendo carnes, pero si usted entiende el principio que te quiero enseñar en esta mañana, vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y el principio está en Santiago. Vamos en Santiago, el capítulo 1, el versículo 19. ¿Cómo no convertirnos en Hulk, sino convertirnos como el Señor Jesús? No seamos Hulk, seamos como Jesús. ¿Será que nuestro amado Jesús se convirtió en Hulk? ¿Qué dicen ustedes? Él es el león de Judá, pero ¿sabes que Él también es el Cordero de Dios? ¿Y sabes quién es digno de abrir los sellos cuando lees Apocalipsis capítulo 5? No el león de Judá, sino el Cordero. Él venció muy diferente al plano carnal. Él hubiera podido decirle a una legión de ángeles que bajara y hiciera justicia, pero Él no lo hizo así. Él bajó su cabeza, no dijo nada ante sus trasquiladores y se entregó por usted y por mí. Santiago 1:19, dígame amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, léalo conmigo por favor, a las 3, 1, 2 y 3. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Cuál es el consejo que nos está dando aquí la palabra del Señor? Mire hermano, dígalo conmigo: hable menos y escuche más. ¿Conoces ese tipo de personas que solo hablan de sí mismas? No han venido a resolver el problema y ya está resolviendo. No le han terminado de contar el problema y ya lo está resolviendo. Hoy quiero decirte: escucha más. Los problemas más grandes que he tenido en mi hogar como esposo, con mi esposa, es los problemas de comunicación. Porque muchas veces asumo cosas y ella asume cosas que finalmente, ¿sabe qué hacemos? Resultamos desagarrados. Cuando en el momento de ira, y yo le hablo a los esposos, a los papás y a los hijos, a las familias, en el momento de la ira, ¿qué quiere hacer la otra persona? Entonces, si yo tengo la razón, siempre las partes quieren tener la razón. Entonces, en mi caso, yo cuando quiero tener la razón y ganar la pelea, cuando estoy discutiendo con mi esposa, ¿sabe qué hago? Ni siquiera la dejo hablar. Mi voz se vuelve más fuerte. Empieza el proceso de Hulk. Me empiezo yo a parar derecho. La vena se me empieza a irritar. Cambio de color, no a verde sino rojo colorado. Las manos me tiemblan. ¿Sí conoce ese tipo de personas? Y es por querer siempre tener la razón. Amado hermano, ¿sabes cómo se llama eso? Dígale al que tiene al lado: orgullo. Un consejo, amado hermano, para que no te aires es: muere a tu orgullo. Sé más humilde. Hermano, así le cueste, usted escuche hasta que la persona termine de hablar. Y esto no es solo un consejo para la ira, para nuestro diario vivir. Mire, cuando yo empecé a ser pastor, yo me sabía los versículos, me leía los libros. Eso yo quería era hablar de todo.
Y lugar donde llegara eso saludaba y ya le mandaba un versículo. El Señor te dice, y eso está muy mal. Y recuerdo muy bien que una persona vino y me pidió un consejo. Y no había terminado de hablar y yo ya lo estaba aconsejando. Ni siquiera permití que el hombre se desahogara. Quiero decirte, amada iglesia, que hay muchas personas que simplemente anhelan ser escuchadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Hay muchas personas que simplemente quieren que otros los escuchen, que guarden silencio, y que aún con solo hacer así se van a sentir reconfortadas en su espíritu. Hable menos y escuche más. Usted tiene que salir con esto claro. Va a decirlo conmigo: hablar menos y escuchar más. Qué incómodo. Yo soy maestro y ayer me pasó. Entonces uno llega, le quiere enseñar a los niños, y los niños de hoy en día se las saben todas. Ya no es como antes, la generación en la que yo crecí. Entonces un niño de 13, 14 años, yo le quería dar un concepto musical. ¿Y sabes qué me dijo el niño? Que ya se lo sabía. Y me empezó a enseñar a mí, siendo yo el maestro en aquella escena, de algo que él no sabía. Entonces yo le dije: ya que tú te la sabes, enséñame, muestra, tócalo. ¿Sabes qué pasó? No lo pudo tocar. Y así hay muchas personas, son sabias en su propia opinión. Si el Señor te puso pastores, si el Señor te puso líderes, si el Señor te rodeó con maestros, escucha más. ¿Qué nos enseña la palabra? Toma lo bueno y dígale al que tiene al lado: deseche lo malo. Pero quiero escucharte que el Señor, para poderte hablar, dice Job capítulo 33, que el Señor habla de una o dos maneras, pero el hombre natural no le entiende. El carnal, ¿qué hace? No entiende. Habla por sueño, habla por visión, habla con un tercero. Probablemente hay personas que vienen esta mañana esperando una confirmación de Dios, esperando un consejo, esperando ánimo, y ya hace rato Dios te lo ha dado en la boca de tu esposa, en la boca de tus papás, en la boca de tus pastores. Por eso quiero decirte: abre más tus oídos. Haga así, haga así. No me muestre, porque ahí debe haber algo feo. Escucha más el consejo. Y sabes qué, presta atención cuando se está dando la palabra de Dios, porque siempre la Biblia va a tener la razón. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que quieren que otra persona venga y les profetice, les muestre el futuro, pero el futuro ya escrito está cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando tú te deleitas en las escrituras, hermano, lo prometió que Salmos capítulo 1, nos plantaría junto a corrientes de agua de vida. Hermano, yo quiero ser plantado junto a esas corrientes. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquí dice: tardo para airarse. Sí que, o en mi caso, cuando usted ve uno de los memes sobre Hulk, dice, le pregunta de estos personajes ficticios que cuál es el secreto para que él se aire, y dice: pues el secreto es que me la paso airado. Y muchas personas son así, son tan sensibles que yo veía en una noticia, pasó un bus al lado de una persona y casi lo coge, no lo cogió, y la persona ya empezó a golpearle la ventana del bus y a tratarlo mal y a querer golpes, le rompió el parabrisas, de todo. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia. Allá afuera está lleno de intolerancia, gente airada. Pero el problema es: ¿por qué nos airamos? ¿De dónde vienen las iras? Lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí dice: tardo para airarse. También en nuestros inicios, una persona muy ansiosa, que pecaba, que estaba mal, estaba pasando por una necesidad, nos pidió un consejo a mi esposa y a mí. Entonces, gloria a Dios, subimos a la oficina, nos sentamos y dijimos: bueno, cuéntenos cuál es su caso. Entonces el hombre ansioso, eso temblaba, se cogía las piernas: es que tengo este problema, es que mi esposa, es que mis hijos. Bueno, una bendición, lo escuchamos. Cuando fuimos a dar el consejo, ¿sabes qué pasó? Esta persona siguió hablando: es cierto, pastor, eso yo ya me lo sabía. Y empezó, al contrario, a autoaconsejarse. También la palabra dice eso. Y bueno, seguimos escuchando. Media hora después, el hombre seguía hablando. Entonces yo le daba un consejo y él decía amén, pero devolvía y me salía con lo mismo. Y así hay personas que están tan ansiosas con sus problemas que no se dejan hablar. Amado hermano, aunque el problema sea terrible,
cállese. ¿Sabe qué me tocó decirle a mi esposa? Mi esposa me abrió los ojos. Yo no me lo aguanté más. ¿Y sabe qué le dije? Hermanito, cállese. Por favor, cállese. A ver, espere un segundo. Respire. Y yo esta mañana, amada iglesia, tengo que recordarte lo mismo. Cállate en el momento de la aflicción. Cállate cuando tu esposa está irada y tirando los platos. Cállate cuando tus hijos están ahí en pleno grito, tirando las cosas. Uno se cayó, el otro se pegó. Calla más. ¿Y sabe qué dijo este señor? Se quedó así también. El pastor me cayó. Y yo le dije, sí, tienes que respirar. Y hoy te digo lo mismo, respira. A ver, inhala por favor. Exhala. Ay, qué bueno. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Otra vez lo vamos a hacer. Inhala. Exhala. Cálmate, amada iglesia. Aunque estés en un valle de sombra y de muerte, aunque la aflicción sea difícil, yo le dije a este hombre, ponga freno de mano. Usted va manejando con un carro y usted sabe que pone el freno de mano y ¿sabe qué pasa? El carro se queda ahí trancado. ¿Sabes? Ponle freno de mano a tu alma. Cállate, bloquéate y verás cómo el Señor empieza a orar. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el versículo 20 de Santiago, el capítulo 1. Este es el principio. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra vez lo voy a volver a decir. Porque cuando usted se aira y quiere coger a esos chinitos a rejo y verles cómo sangra, quiero decirte que ahí no está la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí les gusta a los hijos, ¿no? Que cuando usted quiere coger a manazos a su esposa, o usted quiere de verdad, esposa, coger a su esposo de las mechas, como a veces unas dicen. Hablaba con una y me decía, es que quisiera coger a mi esposa. Sí, hermano, ya está pecando en su corazón. Pero aquí la palabra me está diciendo que ahí no obra la justicia de Dios. He conocido a muchos jóvenes rebeldes que sus papás les han dado rego hasta bueno, hermanos, hasta donde ya usted sabe. ¿Y sabe qué ha hecho eso? No se han convertido esos niños. No se han convertido esos jóvenes. Como pastores, uno quisiera coger a sus ovejitas y venga a ver, las trasquilamos y Eso no transforma los corazones. Job jamás pudo justificar a sus hijos. Perecieron de la misma manera. Nadie puede cambiar a otra persona. En la ira no vas a poder hacer cambiar a ese esposo, amada hermana. Hay mujeres que se harían. ¿Y cómo no? Hoy lo vamos a estudiar. El tipo llega borracho, el tipo llega grosero a Tarbán, y la mujer ¿qué pasa? Dígale al que tiene al lado, pues se aira. Y empieza ese sonsonete. Yo siempre le digo a mi esposa, dele. Te pregunto, ¿ha podido cambiar ese hombre? ¿Ha podido cambiar esos hijos? ¿Tus papás? Hay hijos que se airan con sus papás porque los desesperan, dice la palabra del Señor. Y están ahí los papás a que los hijos tienen que pasar por los mismos procesos de sus papás. Entonces, si el papá le tocó duro, quiere que a sus hijos también les toque duro. ¿Se conoce a aquellos? Que si a él le tocó sufrir y eso, entonces quiere que sus hijitos también, si no sufren, si no están sangrando las rodillas, si no están sudando, entonces no se lo merecen. ¿Será que esa justicia proviene de Dios? Te pregunto, ¿y dónde queda la gracia de Jesucristo? Si fuera por mérito, yo no podría estar aquí. Y déjame decirte que tú probablemente tampoco. Estaríamos en una cárcel, estaríamos en un calabozo. Es más, estaríamos hasta sin vida. Por eso este principio es claro. En la ira no obra la justicia de Dios. Quiero que te quede muy claro. Hoy tienes que salir con este concepto claro. En la ira, dígalo conmigo, no obra la justicia de Dios. Otra vez, en la ira no obra la justicia de Dios. Ahora aplícatelo a ti mismo. En mi ira no obra la justicia de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? No te aires. ¿Por qué nos airamos? Présteme atención aquí. Yo lo estuve pensando. ¿Por qué me airo, Señor? ¿Por qué la semana pasada eso yo estaba como todo sensible? ¿Por qué nos airamos? Y présteme atención. Aquí le quiero dar 5 pasos el por qué nos airamos. El primero es la expectativa.
El segundo es la frustración. El tercero es el inconformismo. Cuarto, la ira. Y el quinto, la violencia. Y hoy vamos a trabajarlo con personajes bíblicos. Pero antes de eso, para que usted lo entienda, voy a poner un caso normal. Mire, con un hogar. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta mañana. Recuerde, primero, ¿qué es? La expectativa. Está aquel esposito que está trabajando una hora laboral de temprano hasta la noche. Todo el día el hombre sudando, sale del trabajo cansado. ¿Y el que tiene la expectativa? De llegar a su casita. Entonces le empieza a imaginar: mi esposita arregló la casa, quiero entrar a esa casa y huele a soflán, ¿cierto? Eso, cuando vaya a la cocina va a estar esa olla con ese plato que ella sabe que me gusta. Todo va a estar también, ¿cómo se llama eso? Dígale que tiene al lado: expectativa. Por otro lado, está la esposa en la casa, ¿cierto? Probablemente con un bebé, con niños, probablemente con responsabilidades. ¿Y sabe qué pasó con la esposita? No tuvo tiempo. A puras penas tendió la camita. Gloria a Dios por esas esposas. La llamó la mamá, tuvo que salir. Y ella va también camino a su casa con una, ¿qué? Dígalo conmigo: expectativa. Mi esposo hoy me va a traer flores. Eso, cuando yo llegue, él me va a decir: princesa mía, ¿cierto? Esas palabras que a ustedes les gustan, mujeres. Amada mía, paloma mía. Me va a invitar a comer. Hoy sí va a ser un día muy especial. Ambos, ¿qué tienen? Dígale al que tiene al lado: expectativas. Sale el niño del colegio, la ruta escolar, ¿cierto? Le hacen bullying en el colegio, pobrecito el chinito. Y está esperando llegar ¿a qué? A su casa, donde es un refugio, donde no hay gritos, ¿cierto que sí, amada iglesia? Donde solo hay paz. ¿Cómo se llama eso? Expectativas. Después de la expectativa, ¿qué viene? La frustración. El tipo llega a la casa y, vaya sorpresa, no encuentra a su mujer en la casa. Vaya sorpresa que va a la nevera, ni siquiera hay mercado. ¿Por qué no lo compró usted mismo? Va, bueno, por lo menos me va a echar un duchazo. Las toallas sucias. ¿Sí le ha pasado? Estoy hablando cosas que no pasan. Llega la mujer y encuentra ya un semi-Hulk. Ya está rojo, ya está verde. Y la mujer está diciendo: bueno, este me tiene que entender, tuve que salir, hoy fue un día pesado con mis hijos, hoy de todo. Y escuchas una respuesta de: ¿y usted dónde estaba? ¿Es que usted no me quiere? ¿Es que usted no me ama? Y empieza ¿qué? La discusión, la frustración. Dentro de la frustración, ¿qué hay? El desánimo. El esposo empieza a pensar: ¿yo por qué me casé con esta? ¿Cierto? Nos frustramos. ¿Yo por qué no le hice caso a mi mamá cuando me dijo esa no es? Está al otro lado la esposita diciendo: pero yo por qué no me quedé con el simpático. Si me me casé con el feo, porque este sí me iba a ser fiel y me iba a consentir. Empieza ¿qué? La frustración. Llegan los chinitos a la casa, encuentra a su papá y a su mamá Hulk, ¿cierto? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el amor? Si no, empieza a escuchar. ¿Y sabe la consecuencia de un mal hogar que causa? Frustraciones. El niño que piensa pensar: yo no me quiero casar. ¿Para qué tener hijos? ¿Para darles esta misma vida? ¿Yo por qué nací aquí? ¿Yo por qué no nací por allá en Beverly Hills? ¿Y qué hay? Dígale al que tiene al lado: frustración. Después de la frustración, ¿qué viene? Inconformismo. Cuando usted y yo ya no nos conformamos, ¿qué pasa en ese hogar? El amor se empieza a acabar. Ya la esposa no ve con admiración a ese esposo. Ya el esposo no le parece bonita a su esposa, ni también de admirar. Sus hijos se quieren ir rapidito de la casa, están esperando cumplir ya hasta los 15 para salir corriendo. Se empiezan a acabar los hogares. Amado hermano, aquí nos pasa en la congregación. Muchos llegan y ven esto tan bonito que dicen: aquí sí puedo echar raíces, aquí sí me van a dar la oportunidad. ¿Con qué llegan? Dígale al que tiene al lado: con expectativas. Pero leen la letra grande, pero no leen la letra pequeña. Cuando tú ves la letra pequeña en la palabra de Dios, hermano, nos van a perseguir, van a hablar mal de nosotros, van a murmurar. Eso se llama la escuela del Espíritu.
Empiezan igual de la misma manera que en el hogar. Se empiezan a sentir incómodos. Es que en otra iglesia sí hacían. Es que mi antiguo pastor. Es que mis otros líderes. ¿Y qué pasa a pasar? La frustración. Y después el inconformismo. Me voy de la iglesia. Ese pastor es un carnal. Eso allá hay un desorden. Eso allá. ¿Y empiezan con qué? Expectativas, frustración, inconformismo. Después de estas tres, ¿qué viene? Dígale al que tiene al lado: la ira. Hermano, están las personas en su hogar y ¿qué pasa? Ya no se le puede decir nada a la esposa porque en la iglesia es una ovejita, pero en la casa es gatúbela. ¿Sí las conocen? Echan rasguños verbales. Hermanos, son neuróticas. Está el hermano que más bien de ir a su casa, a su refugio, hace todo lo posible para que los amigos lo inviten a otro lado. Yo conocí a una persona así. Le daba pánico ir a su casa porque su mujer era una leona, amado hermano. Le daba pánico a su casa porque sabía que eran contiendas y peleas. Quiero recordarte, amada familia de Cristo, tu hogar debe ser un hogar de Cristo, donde se refleje la paz de Dios, donde usted esté esperando rápido salir del trabajo para llegar a su casa a descansar. Mira, hermano, yo no cuento los momentos para llegar a mi casa. Me pareció muy bonito anoche, nos fuimos para la casa con mi esposa. ¿Y sabe qué hice? Me pude desahogar. Pude decirle quién soy en realidad, lo inconforme que estoy con varias cosas de la vida, y escuchar a esa esposa que me diga: todo va a estar bien. Recuerdo que cuando me acercaba a mi padre, sabía que iba siempre a recibir una palabra que me iba a animar, que me iba a consolar y que me iba a empujar a ser mejor persona. Eso es lo que hace un buen papá y una buena mamá. Eso es lo que hace un buen hermano. Eso es lo que hace un buen familiar. Pero las iras, ¿sabes qué hace? Nos alejan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las iras, amado hermano, hace que usted sea una persona conflictiva. Es muy fácil, tú hablas con una persona conflictiva y tú ya no quieres caminar con esa persona. Usted dice: qué pereza caminar con esas personas. Te desaniman, te desalientan, te tratan mal. Por eso la pregunta es: ¿tú eres esa persona? Muchas veces lo somos cuando le damos el control a esta carne. Denle un fuerte aplauso al Señor. Viene la ira. ¿Cómo? Ya el esposo no se aguanta. Empiezan primero, pues este hombre se coge el cabello. ¿Los conoces? Yo era de esos, miren, yo no sé por qué, pero cuando yo me airaba, me cogía duro la cabeza. Quería como, cogí una vez antes de ser pastor, cogí el volante en un momento de ira y le empecé a dar golpes. Después de la ira, ¿sabes qué viene? La violencia. El cuerpo se tiene que desquitar con algo. Muchas veces conozco a aquel muchacho que me dijo: pastor, se me dificulta ser pastor. Se me dificulta ir a la iglesia de mis papás, porque cuando yo era pequeño, mis papás, en el momento de las expectativas de sus vidas, de las frustraciones de sus vidas, me cogían a mí y se desquitaban era conmigo. Y eso sí que es lo que uno ve en noticias. ¿De dónde sale que una mamá mate a un niño a punta de golpes? No fue porque el niño haya hecho algo, es porque las mujeres y los hombres que viven allá afuera están frustrados, están desanimados de la vida que les tocó, de los desaciertos, de las malas decisiones que tomaron en algún entonces, y resultan desquitándose con las personas que realmente los aman, con las personas que realmente lo valoran. Hay personas que son más especiales con todo el mundo que con los más cercanos. Por eso quiero recordarte, amada iglesia, el número uno debe ser Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el número dos debe ser su familia. Amados hijos, honren a sus papás y a sus mamás. Que si su papá es un asesino, que mi mamá podrá hacer lo que sea, pero escrito está que si usted honra a su papá y a su mamá, le va a ir bien. No sea bobis. ¿Quieres que sea próspero? ¿Quieres que seas bendecido? ¿Que tengas largura de día? Hermano, obedezca al Señor. Honre a ese papá, honre a esa mamá. Usted cállese, hermano. Otra vez le digo: cállate. Hay personas que dicen: mi mamá ya empezó con lo mismo. Otra vez está. Usted ya sabe cómo es. Entiéndala. Entiéndalo, hermano, amado hermano. Porque si tú logras entender el principio bíblico, vas a ver cómo Dios empieza a bendecir tu vida para con tus propios hijos. Probablemente hay asuntos pendientes que resolver. Por eso, en el nombre de Jesús, esta mañana se van a resolver. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
¿Qué pasó finalmente con el hogar? El esposo llegó airado, la esposa se airó, los hijos se airaron, y es un hogar en llamas, pero no celestiales, en llamas humanas. ¿Por qué cree que la gente se divorcia? ¿Por qué cree que los niños salen de sus casas prematuramente a tomar malas decisiones? ¿Por qué hay tanto papá que irresponsable, tanta mamá irresponsable? Porque no entienden los principios bíblicos. Recuerde, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Apréndaselo, Santiago 1:20. Entonces te pregunto esta mañana, ¿cuáles expectativas tienes? Piénsalo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Mira, a mí me pasó algo para que usted le entienda. Esta semana fui a la universidad, la semana pasada, entonces yo todo ansioso, ¿no? Y el culto y la gente, ¿será que sí va a llegar? Entonces la expectativa, la unción, la gloria de Dios. Pero sin darme cuenta, eso me estaba robando la paz. El avivamiento no nos puede quitar la paz. La unción no nos puede quitar el gozo con nuestras familias, ni el gozo de la salvación. Sería contrario al fruto del Espíritu. Entonces yo llegué a la universidad con la expectativa de que mis alumnos de ensamble, yo tengo unos alumnos ya grandes, adultos, musicales, yo les dejé un tema muy sencillo. Pues la expectativa como maestro, ¿cuál era? Que ellos por lo menos hayan llegado con su partitura, o por lo menos escucharon el tema. Entonces llegó la hora de ensamble, sacaron sus bajos, se veían muy bien vestidos, musicales, ¿no? Vaya sorpresa que empezó el ensamble y todos a botes, desafinados, no se sabían ni los acordes y se veía gente tremenda en la música. ¿Sabe qué pasó? Lo mismo. La expectativa, la frustración, el inconformismo. Yo empecé a pensar, yo que estoy perdiendo mi tiempo acá, yo soy pastor y yo perdiendo mi tiempo aquí, esta hora la están pagando muy bajita. Después que vino el inconformismo, voy a renunciar. Van a saber quién es Brian Parra, el antiguo músico profesional. Llegó la ira. ¿Usted por qué no estudió? Mire, es que venga a ver. Le empecé a quitar así el cuaderno. Mire lo que dice aquí. Así como esos músicos arrogantes. Después vino la violencia. Aquí ninguno va a ser un buen músico. Los van a echar, los van a esto. Cuando es que el Espíritu Santo, ¿puedes dejar salir al pastor y al músico y dejas entrar al pastor? Y así hay muchos. ¿Qué me tocó hacer? ¿Qué pasó? Le contaba ayer a mi esposa. Fueron a coordinación, que el profesor, buena gente, humilde, sumiso, se puso bravo, los hizo sentir mal. Bueno, las generaciones de hoy en día usted ya no les puede decir nada. Pero también yo fallé, amado hermano. Ayer me tocó en la clase, perdónenme, amor y paz, venga, estudiamos juntos. Pero ¿sabe qué aprendí con esto? Que aunque se merecieran el castigo que yo les diera, ahí no obraba la justicia de Dios. Cuando yo les sonreí, les tuve paciencia, le dije, venga amiguito de 42 años, aquí no se pone su dedito, sino su dedito se pone aquí. Y vio en mí el amor de Dios que emana en los hijos de Dios. ¿Sabe qué hizo aquel niño de 42 años? Sonrió y aprendió. Recuerde, en la ira del hombre no se manifiesta la justicia de Dios, no obra. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Me está entendiendo? Usted puede enseñarle a sus hijos, a su esposo, a su esposa de una manera diferente. Y esta es la manera del Espíritu. Hágalo con amor. Pastores, que no cambia. Usted hágalo como lo tiene que hacer. Que si no cambia, eso ya no es responsabilidad suya. Órele al Señor. Pero eso es un principio que debemos entender. Muchas veces yo quiero que mi esposa entienda cosas que probablemente yo quiero que ella haga, pero cuando se los digo con ira, créame que no los va a entender. Y al contrario, eso es una pelea segura. La paz de Cristo está sobre nosotros y es la mejor manera para que usted sea una persona llena del Señor. Entonces, para terminar, quiero hablar de un personaje bíblico que tuvo expectativa, se frustró, tuvo el inconformismo, se airó y finalmente usó la violencia. ¿Qué personaje creen ustedes? Hoy quiero hablar de Moisés. Sí, señora, denle un fuerte aplauso a Heidi, que está conectada con la prédica. Vamos a Éxodo 33:18, por favor. Éxodo 33:18.
Dígame amén cuando lo tengas. Éxodo 33:18. Amén. Dice la palabra del Señor. Él entonces dijo, ¿quién es él? ¿Quién está hablando ahí? Dígale al que tiene al lado, Moisés. Te ruego. ¿Con quién está hablando? Con Dios. Entonces hay dos personas. Sí, está Moisés y está la persona del Espíritu Santo. Cuando tú oras, está Dios. Y dice, te ruego que me muestres tu gloria. Mire, hermano, ¿cómo así que terminando el libro de Éxodo, este hombre le está diciendo que le deje ver la gloria de Dios? Y te pregunto, ¿acaso Moisés no la había visto? Cuando usted ve cómo desde el capítulo 3 él ve la gloria de Dios cuando la zarza se enciende, él es comisionado para ir a libertar a ese pueblo de los 430 años de Israel. Como él tiene el carácter para sentarse, para mirarse cara a cara con Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo para que él vaya a servirle, dice Jehová. ¿Cómo es posible que este hombre, viendo las manifestaciones, prodigios que nadie más ha visto, que venga una nube de piojos, que venga las aguas se vuelvan sangre, que la muerte, que caigan nieve allá en Egipto, una cosa tremenda? Te pregunto, ¿no había visto la gloria de Dios? Que venga y está ahí en el capítulo 14 y las aguas se abran en dos, a mano de Jehová. Que venga más adelante y le envíe el maná sobrenaturalmente, no tienen que comer, pero desciende pan del cielo. El golpe a la peña de Oreb, ¿cierto? Y sale agua, o sea, una cosa sobrenatural. Pero ¿qué hizo que en este capítulo Moisés le diga, Señor, déjame ver tu gloria? ¿Sabes qué pasó, amada iglesia? Lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos que expectativas. ¿Qué expectativa tuvo Moisés? ¿Sabes? Es fácil decirlo. Tú lees desde el capítulo 31 y el capítulo 32 y este hombre está con la gloria de Dios. Un retiro de 40 días y 40 noches, hablando con Dios cara a cara como si fuesen amigos. Hermano, le mostró unas cosas sobrenaturales que solo a él se las pudo revelar. Una cosa tremenda. ¿Cuál expectativa crees que puede tener Moisés? Como tú y yo, vienes a la iglesia, ves la gloria de Dios mientras adoramos al Señor y usted está pensando, mi familia va a cambiar, ¿cierto? Mientras que usted viene al ayuno, mientras que usted está buscando al Señor, leyendo allá la palabra, allá en el secreto, usted diciendo, mi esposito se está portando lo más de juicioso. Expectativas. Acá como pastor, yo dije, uy, este domingo, como hace 8 días estuvo rellena la iglesia, este domingo va a ser igual. Expectativas. ¿Qué pasó con Moisés? Te pregunto, ¿pudo llenar las expectativas que tenía? Déjame decirte que hubo una gran frustración. Imagínese, este hombre Moisés era el que cada 8 días en el servicio pasaba adelante. Dios venía y ponía su mano sobre él, el pastor ministraba, caía bajo la gloria. Pero se dio cuenta que aquel pueblo que él ministraba y oraba no había sido cambiado. Te pregunto, ¿para qué quieres la unción? Y aquí empiezo a desarrollar y a concluir. ¿Para qué quieres un avivamiento? ¿Para que te aplaudan? ¿Para que te vean? ¿Para ganarte el crédito tú? Si es de esa manera, te vas a frustrar. Porque un avivamiento, la unción, es para cambiar nuestro mal carácter. ¿Cuántos dicen amén? Si usted anhela la unción es porque usted quiere ser un mejor esposo, amado hermano. Es porque usted quiere ser un mejor hijo. Es porque usted quiere ser un mejor cristiano. Es porque usted quiere ser un mejor ciudadano. Es porque usted quiere ser una mejor persona. Este pueblo veía la gloria de Dios, sí. Pero ¿sabes qué pasó con el pueblo? Vino la frustración. El Señor en el capítulo 32 le dice, Moisés, váyase en pura, porque ese pueblo se fue a botes. Y así hay muchos de nosotros. Usted está orando, usted está todo, pero viene un despertar en usted. Usted está diciendo, me tengo que ir para la casa. Este está haciendo algo que no. Yo no sé las mujeres que tienen, mi esposa tenía, bueno, sí sé, es el Espíritu Santo. Pero mi esposita, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba pecador así en mi máximo esplendor, mi esposa llegaba y me salía, es que anoche me soñé que usted me era infiel. Y yo, ay, ¿quién le contó? Pero ¿quién le sopló esa perlita?
Un día me dijo, uy, es que yo tuve un sentir que usted estaba hablando por WhatsApp con otra. No era un sentir, era el Espíritu Santo que le estaba revelando. Y hermanos, si tal vez de la misma manera usted es papá y mamá y siente que sus hijos no están bien, es porque el Espíritu Santo te está diciendo que ahí no hay algo bueno. ¿Sabe qué le dijo a Moisés? Le dijo, Moisés, yo no me aguanto más a este pueblo. ¿Sabe qué? Destruyámoslos. Mira ese trato que le dijo a Moisés: y haré de ti una nación santa, una mejor nación. Haré los moseitas. Pero ¿sabe qué hace un buen papá y una buena mamá? ¿Sabe qué hace un buen familiar o un buen cristiano? Intercede por su familia. Así está en llamas, amado hermano. Moisés le dijo, ¿qué vas a ver? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Que para esto nos sacaste? No, Señor, ten misericordia, no me hagas esto. Y eso es lo que usted tiene que orar. Que su familiar está por allá en los vicios, que aún usted lucha, o su esposo, sus hijos luchan con eso. Hermano, yo conocí mucho cristiano que decía, yo se los entregué al Señor, el Señor verá. Hermano, irresponsable. Dígale que tiene al lado, irresponsables. Porque cada quien dará cuentas al Señor por lo que le corresponde. Y a usted, mamá, y a usted, papá, tendrás que dar cuentas al Señor por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hijos, ustedes tendrán que dar cuentas por sus papás. ¿En qué? Ore por ellos. Hijos, márquele a su mamá, pégale una llamadita: mami, ¿cómo estás? ¿Qué empezó con sus cuentos? Pues usted, bueno, mamita, te amo, chao, te llamo después. Pero usted está ahí firme, usted está ahí esperando que el Señor haga una obra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Me parece gracioso porque Dios le dijo, bueno, Moisés, ¿usted quiere eso? Pues coja ese yugo usted. Moisés puso el yugo del hogar, baja del monte Sinaí, y de una vez está Josué, ¿se acuerda? Y Josué le dice, pastor, vámonos rápido porque allá pasó algo. Allá vinieron, los atacaron, o les está yendo mal, algo pasó. Qué frustración, hermano, y qué inconformismo se llevó Moisés, que llegó y en el capítulo 37 unge a Aarón, ¿cierto? Lo lava, le echa ese aceitico. Yo me lo imagino, hasta le dio un pico ahí en la frente, mi líder, mi amigo. Y el mismo líder, el copastor de los 600,000, va y levanta un becerro de oro. O sea, fue él el que lo hizo. Y vienen 300,000 personas, 300 personas, y empiezan a adorar a ese becerro de oro y a decir que fue ese becerro quien los libertó de la aflicción. Dígame si usted no se va a frustrar. Dígame si usted no se va a sentir mal. ¿Sabes qué pasó con Moisés? Se airó. Recuerde, primero la expectativa. Yo me imagino que Moisés dijo, mientras yo esté en la gloria de Dios, el pueblo está adorando, ¿cierto? Ven, Espíritu, ven. O imaginando, mi esposa me va a abrazar. Yo fui al culto y mi esposa ahora sí va a cambiar esa ira porque el pastor dijo que ahí no obraba la justicia de Dios. Pero apenas salieron de la congregación, ¿sabes qué pasó con este pueblo? Se fue a botes. Moisés se airó y ¿sabes qué? Usó violencia. Dios en el secreto, ¿sabes qué le dio? Dígale al que tiene al lado, la ley. O sea que le dio una palabra. Usted esta mañana va a salir de este lugar con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted va a salir con esta palabra. Pero ¿qué pasó? Apenas llegó Moisés a su casa, apenas Moisés se subió al carro, apenas Moisés llegó a la empresa, cogió esa palabra, las dos tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, y hágalo así conmigo. Después de la ira viene la violencia. La rompió, hermano. Por eso debo decirte, aunque usted salga de este momento y no vea ya el cambio, aunque usted ya no vea el fruto de la higuera, dice Habacuc capítulo 3, dígalo conmigo: con todo me gozaré en el Señor. ¿Sabes qué hizo esa violencia? Que la gloria de Dios se apartara del pueblo de Israel. Pero lo más triste, de Moisés. A veces uno dice, pobrecito, los otros, mire qué duro le está yendo. Pero no hay nada cuando nos toca nuestros sentidos. ¿Sabes? No hay nada más triste que Ezequiel, vuelvo y lo digo, capítulo 10, ver que la gloria de Dios se iba de la casa. No hay, amado hermano, más triste que Dios no esté con nosotros. Por eso te pregunto, ¿cuántas veces has roto la ley?
¿Cuántas veces has pecado? Está el esposo que dice, mire, le pegué a la esposa, usted me hizo pecar por ser grosera, o usted me hizo pecar porque usted se le salió una vulgaridad y le echa la culpa a los hijos, le echa la culpa a todo el mundo. No, la culpa es tuya por dejarse ir a botes, amado hermano, por la ira. Qué tremendo, amado hermano. Por eso, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? ¿En qué te has airado? ¿A quiénes has golpeado? Porque Moisés le pegó al piso, pero hay otros que les pegan a sus hijos. Concluyo, ¿por qué Moisés hizo esto? ¿Sabes por qué? Porque tenía asuntos pendientes. En el capítulo 2 de Éxodo, este hombre a sus 40 años volvió y se airó. ¿Y sabes qué hizo? Mató a un egipcio. ¿Y cómo lo mató? La Biblia no lo registra, pero imaginémoslo. ¿Será que le dijo, morirás? Y él, no, se airó. Yo me imagino el primer golpe, segundo golpe en el piso, tercer golpe. ¿Sabes cómo se llama eso? Sedicio. Lo mató. Fue tanto el horror de la violencia que hizo que aún sus hermanos hebreos vieron a Moisés y vieron fue un homicida. Vieron una persona iracunda y dijo, ¿Este qué nos va a libertar? Pero ¿sabes por qué Moisés hizo eso? Porque tenía asuntos pendientes. ¿Sabes cuál? Desde su nacimiento. Un papá que nunca conoció, tal vez una mamá que lo tiró de las aguas y siempre estuvo de lejos. Tal vez crecer en un hogar donde Faraón jamás lo vio, su padrastro nunca lo pudo ver como un hijo propio. Tal vez la humillación que sus otros hermanos si fueran hijos de sangre y él no. ¿Cuál pudo ser la frustración de Moisés, que creció siendo bebé y se vino reflejada con violencia a sus 40 años? Y yo te pregunto hoy, ¿entiendes por qué se aira la gente? No es porque sí, no es porque se levantaron y hoy me voy a enojar, vamos para adelante. Es porque hay asuntos pendientes. Hablaba con un joven esta semana y le decía, ¿por qué no tomas el llamado de Dios? Dios tiene un propósito contigo. Y él me decía, mis papás abusaron de mí. Me daba miedo salir del colegio porque apenas tocaba la puerta de mi casa mi mamá me cogía a rejo. Me dijo, pastor, una vez mi espalda fue llena de cablazos. Soy una persona introvertida porque me lastimaron cuando era pequeña. Sabes, hay muchas personas que no han querido llevar un ministerio. Les cuesta ser buenos papás, les cuesta ser personas que escuchen, porque desde sus infancias tienen asuntos pendientes. Por eso te voy a dar un minuto. ¿Cuál es el asunto pendiente que tú tienes? A todos nos ha costado. Yo la semana pasada yo dije, Señor, ¿y aquí qué pasó? Yo pensé que eso ya se había resuelto. Para que el Señor confíe un avivamiento a esta iglesia y en estas manos, tengo que resolver todos los asuntos pendientes que hay en mí. Y no solo en mí, también en ti. Tal vez has dicho, pastor, yo no crecí con una figura paterna. Tal vez estás diciendo en este momento, pastor, ¿de qué me hablas? A mí nadie me quiere, todos me odian. Quiero recordarte que Dios tiene un propósito contigo, de la misma manera que lo tenía con Moisés. Si usó un huérfano, si usó una persona que estaba destinada a la muerte, ¿cómo no te puede usar a ti, amado hermano? Dios quiere usarte. Naciste con el propósito de ser un hijo de Dios. Naciste con el propósito de ser amor y esperanza para esta sociedad. Te conviene lo que te está pasando. Las aflicciones son para que aprendas a depender de Dios. Sin Él nada vas a poder hacer. No huyas más del Señor. Esta mañana el Señor quiere escribir nuevas historias en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? El destino no es lo que tú estás pensando. Hay un destino mucho mejor. Hay una tierra prometida. ¿Sabes qué pasó con Moisés? Se le fue de vuelta la gloria de Dios. Fue tanto que él volvió a un retiro de 40 días y cuando bajó ya no era la misma persona, su rostro resplandecía. Él tenía que ponerse un manto para que la gente no tuviera temor. Era la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo dejó él cubrirse su rostro? ¿Cuándo dejó de emanar la unción del Espíritu Santo? ¿Cuándo se alejó de Dios? ¿Sabes? Me lo revela la Biblia. Números capítulo 20. El pueblo es duro, tu familia va a ser dura, tu mamá no va a querer cambiar, tu papá no va a querer cambiar, tus hijos están rebeldes, a ti mismo te cuesta.
Pero ¿sabes cuál es tu responsabilidad? Dios le dijo a Moisés: no le golpees la peña, esta vez le vas a hablar a la peña. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Volvió expectativas, frustración, inconformismo, ira y violencia. Apenas bajó, ¿sabes qué hizo Moisés? Se le olvidó que tenía que hablarle y cogió a varazos la peña. A Jesús no le pegan dos veces. A Jesús no muere dos veces, solo murió en la peña de Oreb una vez y nos dio al Espíritu Santo, brotaron aguas. Jesús ya pagó el precio por ti. Termino con este testimonio de un hombre muy famoso, cantante cristiano. Al final le cuento quién es. Estaba girando por el mundo y llegó a su casa, y este hombre ama a su esposa, a sus hijos, pero su esposa le dijo: mi hijo me ha hecho mucho daño. Y le hizo una ofensa verbal tan grande que esta mujer no sabía qué hacer. Hasta le dijo a su esposo: me quiero morir. Este hombre, con la frustración de más bien de llegar a su casa animado, si nos encontró con una casa que mientras él estaba por fuera, su casa estaba patas arriba. Y así le pasa a muchas personas. Nos ocupamos muchas veces en la obra de Dios que nos olvidamos de Dios y de nuestro hogar. Llegó a su casa, efectivamente un niño rebelde, un niño malo, como él solo, el diablus. ¿Y sabes qué pasó? Se airó, le temblaban las manos. Fue a la cocina como buen cristiano, tenía su varita de corrección, pero dijo: esta varita no me va a funcionar hoy, hoy necesito una más grande. Entonces sacó el bolinillo para que ustedes lo imaginen. Hoy sí le voy a dar. Lo mandó para el cuarto y le dijo: espérame allá. Iba caminando, se miró al espejo, convertido en un Hulk completamente, los ojos rojos, venoso, y le dijo: hazte ahí que te voy a corregir. Y aquí viene el testimonio y termino con esto. A punto de darle, él se imaginaba que sus sangres iban a rodar sangre, que sus carnes iban a rodar sangre. El Espíritu Santo habló a su corazón, y esto a mí me ministró, y le dijo: pégate tú mismo. Y yo te pregunto, muchas veces queremos hacer justicia por mano propia, pero recuerda, ahí no está la justicia de Dios. ¿Se merecía la juetera que dicen ustedes? Una vulgaridad, probablemente el desprecio, totalmente. ¿No la merecemos usted y yo? Totalmente, día a día. Si estuviéramos en la tradición, nos cogeríamos. Uno se imagina que Jesús venga y me da un latigazo porque hoy dije una mentira, pero eso no es así. Eso es una mentira, amado hermano. ¿Sabes qué pasó con este hombre? Le fue a pegar al hijo y ¡prácate! Se pegó en una pierna. Entonces el chinito, niño, no entendió, se devolvió. Dijo: papá, ¿qué estás haciendo? Y usted se va a burlar de mí. Ya dale, ahora sí le voy a dar, ¿no? Esta sí no se salva a nadie. Pero ¿sabes qué pasó? El Espíritu Santo otra vez habló y le dijo: vuelve y pégate tú. Muchas veces no entendemos que los dolores y la manera más perfecta de corregirnos es hacer que Dios sobre nuestras vidas. Este papá no aguantó más, se rindió y cayó al piso y empezó a llorar. ¿Sabes qué dijo ese hijo? No entendía qué estaba pasando y él empezó a llorar ahí. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Y cuál es la conclusión del mensaje del día de hoy? Que Jesús llevó nuestras rebeliones. Jesús recibió el castigo que tú te merecías. La juetera que tú le quieres dar a ese chino, a esa esposa, a esos, Jesús ya lo llevó en la cruz del Calvario. A Jesús no le pegan dos veces, hermano. ¿Sabes qué pasó con aquel joven? Ese día entendió el amor de Cristo. Y decía aquel pastor que por fin pudo recibir a Cristo en su corazón. ¿Sabes cómo vas a hacer que esas personas cambien? Con tu testimonio. Claro, la frustración de una vida exitosa por fuera, pero una vida fracasada en su hogar. La consecuencia de la ira es no poder entrar a la tierra prometida. Vuelvo y lo digo, la consecuencia para Moisés fue que no la pudo ver de lejos. Era el que más se la merecía, era el que la luchó, pero no pudo entrarla a poseer. ¿No le parece eso terrible? Usted necesita milagros, usted orando toda su vida, pero los asuntos pendientes que probablemente aún están en ti quieren pasar cuenta de cobro. Por eso yo te pido que tú te pongas de pie en esta noche, en esta mañana, discúlpeme.
Hoy vas a pedir unción, pero ¿para qué? Para cambiar tu mal carácter. ¿Para qué? Para que el Señor te ayude a ser un mejor hombre, para que puedas perdonar. Hay personas que dicen: yo ya perdoné a mi papá, yo ya perdoné a mi mamá, pero apenas se encuentran con ellos, hay algo dentro de ellos, un sinsabor, se airan, se fatigan, rápido quieren salir corriendo. ¿Sabes qué, hermana iglesia? No has perdonado aún. Hay personas que les cuesta verse con ese familiar que los trató mal, o aún no han querido servirle al Señor porque tienen asuntos pendientes. La mejor expectativa que tú puedes tener es que Dios te sorprenda. Esa es la mejor expectativa. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando estés preparado. Por eso levanta tus manos. Dile: Señor Padre, gracias por esta palabra, Señor.